El Comisariado de los Heraldos del Evangelio. Parte 2. La creación de un nuevo delito. Ser heraldo del Evangelio. La visita apostólica y el presunto diagnóstico. Junio de 2017, septiembre de 2018. Ha llegado información preocupante sobre el estilo de gobierno y de vida de cada miembro en particular. Decreto por el que se dispone la visita apostólica. 23 de junio de 2017. Historia magistra vitae. La historia es maestra de la vida, decía Cicerón. Y con razón. Los martirios de la época de Nerón y Diocleciano, cuando los cristianos eran masacrados, los horrores de la Revolución Francesa, con su ley de sospechosos, o los siniestros periodos de persecución de dictadores sanguinarios como Joseph Stalin, Adolf Hitler o Mao Zedong, no son episodios aislados. Más bien, se repiten en las persecuciones de carácter ideológico, donde las narrativas sustituyen a los hechos. El 25 de julio de 2017 amaneció con un clima de expectación en las casas de los heraldos del Evangelio, ya que el calendario indicaba el primer encuentro con los visitadores apostólicos. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían? ¿Cómo actuarían? Entre los heraldos, tanto los veteranos como los más jóvenes, muchos hacían conjeturas sobre la nueva realidad, de la que nadie estaba excluido. Era inevitable una mezcla de curiosidad y suspense, ya que nadie sabía con certeza que venían a hacer los enviados de la Santa Sede lo más sorprendente, pero propios visitadores. Y eso porque el decreto emitido por la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica pecaba de falta de claridad. Al hablar mucho, acabó considerando que esta Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica ha recibido información preocupante sobre la situación interna tanto de la Sociedad Clerical de Vida Apostólica Virgo Flos Carmeli como de la Sociedad de Vida Apostólica Femenina Regina Virginum, así como de la Asociación de Fieles Heraldos del Evangelio, y sobre el estilo de gobierno y de vida de cada miembro en particular, la pastoral vocacional y la formación, especialmente de las nuevas y jóvenes vocaciones, la fuente de los recursos financieros y su administración, y la gestión de las obras y actividades apostólicas, con el fin de comprender el fundamento real de los problemas presentados, así como las posibles causas que los determinaron, las responsabilidades atribuidas a cada religioso en particular. Se ha considerado necesario organizar una visita apostólica a los miembros en particular y a las comunidades de las mencionadas Sociedades de Vida Apostólica y Asociación de Fieles. Superíndice 1. La descripción traza un panorama atípico, problemático y enfermizo de las tres instituciones, transmitiendo un mensaje subrepticio que podría resumirse en pocas palabras: han entrado en colapso, no ha quedado nada sano y, por eso, y todos deben ser examinados para que se descubra todo. Sin embargo, junto a la dura presuntas motivaciones, demasiado genéricas y poco definidas, la razón que justificaba la visita apostólica, según el decreto, era información preocupante sobre la situación interna en relación con 8 puntos. 1. Estilo de gobierno. 2. Estilo de vida de cada miembro en particular. 3. Pastoral vocacional. 4. Formación, especialmente de las nuevas y jóvenes vocaciones. 5. Fuentes de los recursos financieros. 6. Administración de los recursos financieros. 7. Gestión de las obras de apostolado. 8. Gestión de las actividades apostólicas. Esta lista aparece de nuevo en el penúltimo párrafo del decreto. 2. Finalmente, se establece que el reembolso de los gastos realizados por el visitador y los covisitadores, así como los honorarios por el servicio, correrán a cargo de las 3 entidades investigadas. 3. Ante unos motivos de investigación tan graves como esta lista aparece de nuevo en el penúltimo párrafo del decreto. 2. Finalmente, se establece que el reembolso de los gastos realizados por el visitador y los covisitadores, así como los honorarios por el servicio, correrán a cargo de las 3 entidades investigadas. 3. Ante unos motivos de investigación tan graves como que todas las asociaciones de fieles están bajo la vigilancia de la autoridad eclesiástica competente, sin excluir a las asociaciones privadas. B. Que la vigilancia recae sobre la cura, es decir, el cuidado de que en ellas se conserve la integridad de la fe y de las costumbres, y se evite que se introduzcan abusos en la disciplina eclesiástica. C. Que, para el ejercicio de esta función, a la autoridad eclesiástica le compete el deber y el derecho de visitarlas.
D. Por último, para no dejar lugar a dudas sobre la autoridad de la Santa Sede, concluye la disposición, en el párrafo 2, todas las asociaciones, cualquiera que sea su especie, se hallan bajo la vigilancia de la Santa Sede. Así pues, se puede concluir que la Santa Sede, entiéndase aquí, también, un dicasterio competente de la Curia Romana puede nombrar a un visitador para una sociedad de vida apostólica o para una asociación privada de fieles. En cuanto a la expresión, visita apostólica, no existe un significado unívoco en el lenguaje eclesiástico, utilizada por pontífices recientes para referirse a los viajes que realizan fuera del Vaticano, también puede indicar una visita canónica decretada ocasionalmente por mandato especial de la sede apostólica, adquiriendo así, además del carácter pastoral o de incentivo a la comunión eclesial, el carácter de investigación o de indagación. Por otra parte, en un glosario de términos publicado en la página web del Vaticano, cuyo objetivo es ayudar a los fieles a comprender los conceptos de naturaleza canónica necesarios para el manejo de casos de abuso sexual, se lee: visita apostólica, iniciativa excepcional de la Santa Sede que consiste en el envío de uno o varios visitadores para evaluar un instituto eclesiástico, como un seminario, una diócesis o un instituto religioso. Las visitas apostólicas tienen por objeto ayudar al instituto en cuestión a mejorar el desempeño de su función en la vida de la Iglesia. En la legislación actual de la Iglesia, el término visita se entiende como el acto por el cual un superior se asegura del buen desempeño de algún ente que depende de él o de personas que le están subordinadas. CFC 436 párrafo 1, segundo, o Pastoralem Visitationem, visita canónica, C398. El Código de Derecho Canónico aplica el término tanto a la estructura jerárquica, diócesis y otras circunscripciones eclesiásticas, tanto territoriales como personales, cf. 396 a 398, 436, 1301, como a la vida consagrada, CFCC 628, 683. En general, estas visitas canónicas son calificadas fundamentalmente como pastorales, aunque pueden tener como resultado, una vez concluidas, medidas disciplinarias, incluso penales, para corregir posibles desviaciones constatadas. Así, podemos distinguir tres acepciones de la apostólica: expresión, visita 1. Algunos viajes del Sumo Pontífice, con el fin de confirmar en la fe a los fieles de un determinado territorio. 2, 3. Una visita pastoral, también llamada visita canónica, cuando es prescrita por la sede apostólica. Ciertas visitas apostólicas recientes, realizadas para investigar casos relacionados a menudo con abusos sexuales, psicológicos o de autoridad. La tercera acepción adquiere una especial relevancia jurídica, ya que no está motivada por un celo pastoral genérico, sino por alguna noticia, al menos verosímil, de un delito, C. 1717, que ha llegado al conocimiento de la autoridad competente. Quedaría configurada, así, como la investigación previa, CFCC 1717 a 1719, exigida por el derecho antes de un proceso penal judicial o administrativo. Obviamente, el glosario de términos de la página web del Vaticano mencionado anteriormente se refiere a este tipo de visitas, ya que está centrado en la cuestión de los abusos sexuales. Analicemos concretamente cómo fue el desarrollo de la visita apostólica a los heraldos del Evangelio. Capítulo 1. Comienzo marcado por la confusión. Esta visita apostólica es injusta. En algunos aspectos, incurre en contra del derecho. Un obispo canonista, testigo autorizado, aunque las dudas sobre las causas y el rumbo de la investigación persistían tanto entre los visitadores como entre los heraldos. Las visitas a las casas y las entrevistas personales comenzaron sin más dilación. En espíritu de comunión eclesial y acogida, los heraldos abrieron sus puertas a los visitadores de todos los ambientes que éstos deseaban, lo que supuso incluso la realización de viajes internacionales a lugares tan dispares como la costa este de Canadá, Caribe, Mozambique, India y Sri Lanka, además de muchos otros puntos del mapamundi, empezando por Brasil. No se dejó de visitar ninguna de las casas erigidas canónicamente y, en algunos casos, incluso casas particulares donde se reunían miembros laicos. Los visitadores nombrados fueron Mons Jaime Spangler, OFM, arzobispo de Porto Alegre, Mons Sergio de Deus Borges, obispo auxiliar de Sao Paulo, superíndice 1 y Sor María Antonieta Bruscato,
que había sido superiora general de la Pía Sociedad de las Hijas de San Pablo, Hermanas Paulinas, durante 2 mandatos y posteriormente provincial de Brasil. A medida que se iban familiarizando con la realidad de los heraldos del Evangelio, fueron constatando la normalidad de la situación, el cuadro de observancia religiosa y la auténtica alegría que reinaba en las distintas casas, como ellos mismos manifestaron. 2. Se hizo un esfuerzo para que la visita transcurriera como se deseaba y, de hecho, fue fructífero, aunque se dieron también circunstancias que provocaron algunas perplejidades, por lo que, simultáneamente, profundas preocupaciones seguían generando interrogantes en la mente de todos. Primeras perplejidades ante la falta de diálogo y seguimiento por parte de la congregación. La única manera razonable para tratar de comprender las causas de la visita apostólica era atenerse al texto del decreto. Justo al comienzo del documento, un detalle indica que la visita ya estaba planeada con bastante antelación, como se ha comentado anteriormente. El protocolo del decreto, con el número 54.139, remite a 2014, SIC, 3 años antes de su publicación. En primer lugar, no deja de causar extrañeza que una medida de tal envergadura se iniciara directamente con el nombramiento de los visitadores, en un proceso sumario en el que se excluyó cualquier tipo de interacción, diálogo, análisis o entrevista con posibles testigos de los heraldos del Evangelio. Nada. Pasaron 3 años de absoluto secretismo hasta el anuncio que tomó a todos por sorpresa. Mero procedimiento administrativo o táctica intencionada. También llama la atención que, a pesar de que el discurso mediático vinculaba, de una forma tan estrecha como la causa al efecto el desencadenamiento de la medida a la difusión de los vídeos de las bendiciones privadas de liberación, no se hace ninguna mención a ello en el texto del decreto. Y, de hecho, no podía hacerse, ya que en 2014 los hechos presentados en los vídeos estaban muy lejos de producirse. 3. Incluso considerando que la visita canónica forma parte del derecho de vigilancia de la autoridad eclesiástica, CFC 305 párrafo 1 y 2, el conjunto de circunstancias refuerza la hipótesis de que, en este caso concreto, hubo injusticia en la forma de proceder. Solo un análisis cuidadoso de los documentos conservados en la propia congregación a los que, naturalmente, los heraldos no tuvieron acceso, podría esclarecer esta misteriosa omisión de diálogo prolongada durante tanto tiempo. Entremos en detalles. Ausencia de determinación de los investigados. Si la visita apostólica decretada por Mons Bras de Avaí se configura como una investigación previa debido a información preocupante recibida en la congregación, esto equivale a la existencia de una noticia, al menos verosímil, de un delito. 4. Como prescribe el C. 1717, es lo que se denomina, en lenguaje canónico, notitia criminis. Los presuntos delitos de los que son acusados los heraldos se enumeran en los 8 puntos consignados en el decreto y citados anteriormente. Por otra parte, si la información preocupante llegó a conocimiento de las autoridades en 2014, ¿y no habrá sido una omisión el retraso de 3 años para tomar medidas? ¿O acaso aquella no constituía notitia criminis, por no configurar un delito canónico? Y más aún, ¿por qué la congregación, que recibió la información preocupante, no acudió discretamente a las autoridades de las entidades objeto de la visita apostólica? ¿O eran ellas mismas las sospechosas de haber cometido tales delitos? Pero, en este caso, ¿cómo explicar que esas autoridades sospechosas no fueran señaladas clara y directamente en el decreto? Es necesario, entonces, concluir que la decisión ya estaba tomada en el dicasterio mucho antes de la sucesión de acontecimientos que marcaron aquel comienzo de 2017. Efectivamente, sobre tales noticias, el C. 1717 declara que es necesario investigar, mientras se tramita la investigación previa, los hechos y sus circunstancias, así como sobre la imputabilidad. 5. El decreto no deja lugar a dudas al señalar la necesidad de que los visitadores determinen las responsabilidades atribuidas a cada religioso en particular. La cuestión que hay que analizar, sin embargo, es si existen o no elementos objetivos, hechos jurídicamente demostrables, imputables y elementos subjetivos, personas supuestamente responsables por dolo o culpa de tales hechos delictivos. Una investigación puede ser general, cuando hay noticia del delito debido a un rumor que se hace público, una denuncia u otro medio, pero aún no hay indicios de quién es el culpable, o especial,
dirigida a una persona determinada sospechosa de ser autora de un delito, con el objetivo de averiguar si hay fundamento en las acusaciones que se le imputan. Ahora bien, en el texto del decreto se considera investigados a todos los miembros de las 3 entidades canónicas en cuestión. No hay elementos subjetivos determinados, sino varios miles de personas acusadas. Materialmente hablando, es algo imposible. ¿No se dieron cuenta de ello los canonistas de la congregación? Abusos de autoridad en el decreto de visita apostólica. Los 8 puntos impugnados. La perplejidad con respecto al decreto se extiende también a las propias sospechas que, supuestamente, se enumeran en los 8 puntos que deben investigarse. Veamos. A. Estilo de gobierno. El gobierno de las 2 sociedades de vida apostólica siempre se ha regido por las constituciones, mientras que el de la Asociación de Fieles se rige por los estatutos, textos que han sido aprobados por la Santa Sede. Por lo tanto, una investigación previa debería limitarse a comprobar si el ejercicio del gobierno en las 3 instituciones se ajusta a sus leyes particulares, es decir, las constituciones y los estatutos, respectivamente. Ni siquiera la reciente reforma del derecho penal de la Iglesia, promulgada en 2021, incluye en los 36 cánones de su segunda parte referencia alguna aplicable al modo en que una asociación privada de fieles se autogobierna. Por lo tanto, en cuanto al estilo de gobierno, salvo por razones de carácter ideológico, es imposible incriminar por delito canónico a ninguna autoridad estatutaria de la institución. En cuanto a las sociedades de vida apostólica, sus constituciones contienen amplios y definitivos espacios de autonomía constitucional, como bien observa Gutiérrez. El decreto es tan impreciso que no indica si el estilo de gobierno estaba siendo autoritario o poco firme. Se limitaría solamente a una cuestión de estilo, es decir, una cuestión de gustos o preferencias. Aunque parezca obvio, no está de más recordar aquí que las denuncias contra el estilo de gobierno procedentes de personas ajenas a las instituciones impugnadas o que han salido de ellas, aunque en teoría puedan ser ciertas, deben tomarse con mucha cautela, sobre todo cuando el denunciante nutre una clara animadversión contra aquellos a quienes está acusando. B. Estilo de vida de cada miembro en particular, que podría ser un estilo de vida preocupante para un dicasterio, hasta el punto de motivar una visita apostólica. Si analizamos en particular a los miembros de las sociedades Virgo Flos Carmeli y Regina Virginum, encontraremos un estilo de vida diferente al de otras instituciones de la Iglesia. Por citar grandes órdenes religiosas, el estilo de vida de un franciscano, pobre e itinerante, no puede compararse con el de un benedictino, cuya profesión de votos exige la llamada stabilitas loci. Un jesuita llevará un estilo de vida tan incompatible con el de un cartujo como el de las carmelitas recoletas de Santa Teresa de Jesús con el de las hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Sucen, sin embargo, si hablamos de los miembros de los heraldos del Evangelio, en su inmensa mayoría laicos que viven en el mundo, residencias familiares, profesionales y casados, que entendemos por claramente de la interpretación literal del decreto. Parece inverosímil que se quiera cuestionar la idoneidad del estilo de vida de los miembros considerados individualmente, pues, desde el punto de vista fáctico, atañe a 3 instituciones con miles de miembros, que realizan diversas actividades en decenas de países. ¿Cuál es, entonces, el quid de la cuestión? ¿Qué pretendía investigar realmente el dicasterio? No se sabe, y, hasta hoy, todos los intentos de obtener aclaraciones se han visto sistemáticamente frustrados. Por cierto, le menciono en tono de reprobación al estilo de vida de cada miembro en particular. SIC ha sido una constante en los documentos emitidos por la congregación en los últimos años. Este modus operandi sistemático parece indicar que la congregación ha creado un nuevo tipo de delito, de carácter estrictamente ideológico, ser heraldo el Evangelio, pero con un criterio subjetivo de redención. Cuando un ex-heraldo se vuelve detractor, recibe las prerrogativas de idóneo e impoluto, y su palabra pasa a valer como prueba incuestionable. Que el lector no crea que se trata de una figura retórica o una exageración didáctica. Los privilegios realmente verdaderos de estos edimidos se verán con más detalle a lo largo de este trabajo. Por ahora, solo daremos destaque a la discriminación hacia los heraldos por parte de la congregación, negándose a recibir a sus miembros y subestimando sus alegaciones, pero, por el contrario,
acogiendo y escuchando con benevolencia y prontitud a los exheraldos detractores. Hay una sola excepción. Si el exmiembro mantiene buena relación con la institución, pesa sobre él una sospecha de herejía, y su palabra o testimonio tiene poco o casi ningún valor para la congregación. C. Pastoral vocacional. Aquí es necesario distinguir la pastoral vocacional de una sociedad de vida apostólica de lo que podría llamarse, por asimilación, pastoral vocacional de una asociación privada de fieles. Si alguna noticia criminis admisible sobre la forma en que se atrae a nuevos miembros a las dos sociedades hubiera llegado a la congregación, habría bastado una visita a los centros de formación para disipar la duda. Roberto Quiabra, el general que defenderá al Perú. 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 Roberto Quiabra, el general que defenderá. No es posible calificar de pastoral vocacional este atractivo espiritual de difícil definición teológica y más aún jurídico-canónica. D. Formación, especialmente de las nuevas y jóvenes vocaciones. Encontramos nuevamente una falta de precisión canónica al calificar esta notitia criminis como objeto de la investigación. La formación de nuevas y jóvenes vocaciones en una sociedad de vida apostólica está regulada por planes establecidos, conocidos por la congregación, que no entrañan mucho misterio. Sería necesario detallar cuál es el posible delito sospechado en función de las constituciones, ya sea por parte de los formadores, ya sea por parte de los superiores, e identificar tanto el delito como al eventual culpable. Ero, ¿cómo hablar de nuevas y jóvenes vocaciones en una asociación de fieles cuyos miembros asumen pequeños compromisos para fomentar una vida más perfecta, como el ejercicio de obras de piedad o de caridad? Z 298. Sabemos que en la República Popular China, las leyes civiles impiden el acceso a los templos sagrados a los menores de edad, pero en la Iglesia Católica nunca se ha impedido a los jóvenes acercarse a grupos, parroquiales, diocesanos o internacionales, que promueven una vida más perfecta mediante la práctica de la caridad, la piedad, el culto católico o la profundización en la doctrina cristiana. ¿Habrá tenido el firmante del decreto la intención de limitar a los miembros de una asociación privada de fieles la posibilidad de contactar con jóvenes, imitando las leyes persecutorias de carácter ideológico de las dictaduras totalitarias? No se puede omitir una observación. En el plano formativo y en el de la pastoral vocacional, una gran afluencia de candidatos debería ser motivo de acción de gracias y no de censura. Debido a esta fecundidad, que exige una selección adecuada, varios conventos femeninos de clausura y de vida activa, además de seminarios, han acogido a jóvenes con vocación religiosa procedentes de las filas de los heraldos del Evangelio. Un sistema de formación malsano o inconsistente no atraería tantos elementos a la vida consagrada, hasta el punto de donar vocaciones. Si un sistema como este necesita algunos ajustes, estos deben ser debidamente señalados por las autoridades, de manera imparcial y en función de criterios objetivos y establecidos por la Iglesia, pero teniendo en cuenta que se trata de una labor que está dando frutos. E. Fuentes y administración de recursos financieros. No hace falta mucha perspicacia para darse cuenta de lo absurdo que es considerar a todos y cada uno de los miembros de un movimiento como posibles autores de delitos canónicos en materia de administración financiera. Sobre todo en el caso que nos ocupa, pues al tratarse de entidades con personalidad jurídica en la Iglesia, ya hay personas específicas responsables de la gestión de los recursos financieros. Si existiera sospecha de alguna irregularidad, ¿por qué culpar a todos? ¿Acaso se pretende acusar incluso a los fieles laicos que viven con sus familias y colaboran en la medida de sus posibilidades con alguna actividad evangelizadora?
La Asociación de Fieles cuenta con órganos estatutarios en materia financiera que podrían ser interrogados, de conformidad con el C-325, el cual reconoce la libertad de administración y únicamente somete a la autoridad eclesiástica la comprobación del empleo de los recursos según los fines estatutarios. Pero, al tratarse de bienes particulares, no están obligados a cumplir ninguna de las normas del libro quinto del Código de Derecho Canónico. Como pudieron comprobar los propios visitadores, la fuente y la administración de los recursos de los heraldos está confiada a prestigiosas empresas de auditoría que garantizan la integridad de la institución en este aspecto y han prestado su testimonio al respecto. Pasar por el filtro de firmas de auditoría especializadas y de renombre internacional, como es el caso de Deloitte, para luego sufrir acusaciones e incluso sanciones arbitrarias en el ámbito financiero, es, como mínimo, desconcertante. F. Gestión de las obras y actividades apostólicas. Los dos últimos puntos por los que se incrimina a los heraldos en el decreto merecen una breve explicación. Las obras y actividades apostólicas de la Asociación de Fieles se llevan a cabo en total comunión con los pastores, en diócesis, parroquias, territorios de misión, colegios católicos o laicos, hospitales, residencias de ancianos, guarderías y un largo etcétera, que incluye incluso las misiones populares de los heraldos, denominadas misiones marianas, trabajo desarrollado en apoyo a los párrocos que no disponen de suficientes auxiliares para la evangelización de su rebaño. Todas estas actividades son de dominio público y muchas de ellas se publican mensualmente, de forma resumida, en la revista Heraldos del Evangelio. Además, cientos de cartas de agradecimiento por la colaboración prestada, enviadas por prelados, párrocos, religiosos y religiosas, dan abundante testimonio de la eficacia de dicho apostolado. Por lo tanto, antes de investigar acerca de este punto a todos los miembros, tanto de la Asociación de Fieles como de las dos sociedades, bastaría un poco de sentido común para ver que lo mejor habría sido, en primer lugar, preguntar qué opinan sobre su actuación los obispos, párrocos, religiosos y demás autoridades con quienes cooperan los heraldos. Otro dato importante que hay que recordar aquí es el envío periódico de informes a la Santa Sede, en los que se da cuenta detallada de las obras y actividades apostólicas de los heraldos. Este trabajo siempre ha sido tan puntual y abundante que el Pontificio Consejo para los Laicos llegó a solicitar que se hiciera de forma resumida. No solo nunca se ocultó nada, sino que se llegó al exceso de celo de detallar demasiado. ¿Buscó la congregación esta información antes de redactar el decreto? ¿O se basó únicamente en información preocupante, cuyo contenido es confidencial y sus denunciantes lo son aún más? Extrapolando todos los límites del derecho e incluso los del sentido común, el decreto determina además que hace mucho tiempo que la Iglesia no tiene jurisdicción sobre el Estado ni puede realizar investigaciones en este ámbito. En resumen, no se ha dejado nada fuera. Todo y todos en las tres instituciones han sido objeto de denuncia. Los gastos de la visita apostólica. Un asunto colateral, pero no por ello menos importante, es la decisión de la congregación de disponer del patrimonio de una asociación privada para pagar los honorarios de los visitadores. En efecto, las asociaciones privadas son dirigidas y gobernadas con autonomía por sus miembros según las prescripciones de sus estatutos, 321. Administran libremente los bienes que poseen, párrafo 1. Correspondiendo a la autoridad eclesiástica únicamente la vigilancia sobre la fe y las costumbres, además de velar porque los bienes se empleen de acuerdo con los fines de la asociación y cuando estén en juego bienes destinados a causas piadosas. En lo referente a los gastos ocasionados por una visita canónica, apostólica o no, según la tradición canónica, estos no deben recaer sobre los visitados, excepto el alojamiento y la alimentación. Sin embargo, en el decreto se exigen honorarios. ¿Cuál es la remuneración debida por un oficio concedido por la Santa Sede? La determinación del decreto implica disponer arbitraria e indebidamente del patrimonio de una asociación privada, que a su vez está gobernada con autonomía por sus propios miembros y no tiene sus ingresos netos sujetos a la administración eclesiástica. Pero como se ha demostrado a lo largo de estas líneas, todo está permitido cuando se trata de imponer exigencias a los heraldos o otra parte, decretar el pago de honorarios sin revelar el motivo de la visita,
es dar por sentada la existencia de fumus delicti, si en estos honorarios, algo así como un anticipo del valor total de la multa aplicada. Este factor aumenta aún más la obligación de dar a conocer el contenido de las denuncias para el ejercicio del derecho al contradictorio, al menos para los abogados canónicos de las instituciones visitadas. Atentado contra la buena reputación institucional. Si hasta ahora solo se habían presentado situaciones que generaban perplejidad, ahora ha llegado el momento de adentrarse en el terreno de las injusticias cometidas sin escrúpulos desde el inicio de la intervención. Como se ha visto anteriormente, la visita apostólica es un recurso del ejercicio del derecho de vigilancia, establecido por el Código de Derecho Canónico, con el fin de acompañar una realidad eclesial en todas sus dimensiones y que, en teoría, puede utilizarse para investigar alguna irregularidad o para averiguar la veracidad de las denuncias recibidas. Corresponde al órgano ejecutor, en este caso la Congregación, actual dicasterio para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica, hacer públicas o no las razones de la visita, si lo considera necesario o conveniente. En lo que respecta a los heraldos del Evangelio y a las dos sociedades, los motivos no han sido declarados hasta el momento presente. Sin embargo, el mismo código enseña en su C 220 que nadie le es lícito lesionar ilegítimamente la buena fama de que alguien goza, siendo este uno de los principios en los que debe basarse el desarrollo de una investigación. El cuidado de evitar que cualquier persona o institución, incluida la acusada, resulte perjudicada. Perjudicar la buena reputación es una falta extremadamente grave, como afirma Santo Tomás de Aquino. Arrebatar a una persona su reputación es cosa muy grave, puesto que, entre los bienes temporales, parece que la fama es el más valioso, por cuya pérdida el hombre queda privado de la posibilidad de hacer bien una multitud de cosas. Por este motivo, léese en Eclo 41:15, conserva con cuidado la buena reputación, porque será para ti un bien más estable que 1000 tesoros grandes y preciosos. Por tanto, la detracción de suyo es pecado mortal. Y añade, está obligado uno a la restitución de la fama del mismo modo que se ha de restituir cualquier cosa robada. El hecho de que la noticia de la visita se hiciera pública, filtrada deliberadamente a varios medios de comunicación, dañó gravemente la buena reputación institucional, ya que fue difundida en el contexto del affair de los videos filtrados, con amplia repercusión internacional, sobre todo en el ámbito eclesiástico. Y con el agravante de la interpretación autorizada, pero enormemente calumniosa, de un portavoz oficioso de ciertas oficinas vaticanas, como es el periodista Andrea Tornielli. Tanta coincidencia parece combinada. Si la autoridad competente consideró oportuno ocultar los motivos de la investigación, también debería haber actuado con discreción al iniciar la visita y haberlo hecho así hasta su conclusión. Pero no ocurrió de ese modo. Los exmiembros desafectos, por ejemplo, conocieron misteriosamente de antemano el itinerario que los visitadores irían a hacer a lo largo de todo el año y estaban en contacto permanente con ellos, especialmente con Mons. Jaime, logrando presionar, obtener reuniones privadas e inocular así el veneno de sus calumnias. Y si la amplia difusión de la visita es motivo de perplejidad, también lo es la falta de transparencia en relación con las denuncias recibidas por la congregación, secretas para todos, incluidos los superiores de las instituciones imputadas, lo que imposibilita la presentación de una defensa adecuada o incluso cualquier aclaración de los hechos. 10. Fue un modus operandi singular, por el cual la congregación, ocultando los motivos, reveló al mundo entero la intervención en los heraldos, imponiendo sobre la institución el manto de una sospecha generalizada, con denuncias que abarcan tantos aspectos y son, al mismo tiempo, tan imprecisas que legitiman las desconfianzas a priori sobre cualquier punto. Sutilmente, sin ninguna declaración oral o escrita de la Santa Sede, se creó en la mente de todos una conexión entre los vídeos filtrados y la visita apostólica. ¿Podría haber algo más acertado que una inquisición para poner en jaque a elementos peligrosos que hacen un uso indebido del carisma del exorcistado? Refiriéndose a esta y otras situaciones
creadas a lo largo de los últimos años, un cardenal nombrado por el Papa Francisco comentó a 2 sacerdotes heraldos en un encuentro reciente: la Santa Sede ha creado un monstruo en torno a ustedes y luego ha levantado una cortina de humo, impidiendo que se informe sobre lo que está pasando. Se trata, en definitiva, de una obra maestra de propaganda engañosa, fruto de una confabulación con fines difamatorios, pues queda de manifiesto un esfuerzo coordinado de mala fe para incitar a la opinión pública a antipatizar con la institución, y una leyenda negra en el sentido más estricto del término. Cabe recordar que en casos como estos, quien lesiona la buena fama del prójimo puede ser castigado con una pena justa, sin excluir la censura. El calumniador puede también ser obligado a dar la satisfacción conveniente. FNASSTFSIC 1390 parágrafo 2 a 3. No hay culpas ni culpables, pero las sospechas persisten. Conviene destacar un curioso detalle ya mencionado, a primera vista poco significativo y poco claro, pero que se repitió en prácticamente toda la correspondencia habida entre la congregación y las autoridades de los heraldos del Evangelio, así como en los decretos oficiales. Se trata, por tanto, de un punto que ellos consideraban relevante. En una carta del 23 de junio de 2017, Monseñor José Rodríguez Carballo, OFM, secretario de la congregación en aquel entonces, se dirige a Mon João Escognamiglio Clá Díaz, EP, en los siguientes términos: el énfasis es nuestro. Llama la atención la frase responsabilidades imputables a los miembros en particular. ¿Qué podría significar esto? Posiblemente que la situación se debía a la acción perjudicial de algunos miembros específicos que debían ser detectados. De hecho, un delito lo comete una persona física y no una institución. Si los superiores no hacen nada contra el individuo delincuente, se puede decir que fueron cómplices y, por lo tanto, susceptibles de castigo. Pero, en el caso que nos ocupa, ¿dónde está el delito? Los propios documentos solo mencionan problemas in genere, sin definirlos, y así hacen más difícil aún especificar quién los cometió. Si se tratara de impugnar a instituciones por los delitos de sus miembros en particular, ¿qué sería de la Santa Iglesia? En el caso de los heraldos, sin embargo, parece totalmente natural que sea necesario investigar sin ese mínimo discernimiento previo. Decir verdad, el simple hecho de ser heraldo parecía constituir, durante la visita apostólica, el principal elemento de sospecha. La cúpula de la congregación, para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica, además de invocar el derecho a visitar una asociación predominantemente laical, parecía ensayar la creación de un nuevo tipo penal: ser heraldo del Evangelio. Concluimos esta cuestión con una reveladora profecía de Monsignor Jaime Spengler, recordada por la superiora general de Regina Virginum y consignada en acta. En la primera reunión de la visita apostólica, realizada en la Casa de las Paulinas, Monseñor Jaime dijo que la visita iba a terminar en un comisariado. El plan ya estaba trazado. 13. De hecho, el futuro demostraría que la visita apostólica no era más que una etapa del proceso, programado paso a paso por la congregación, para, en un primer momento, asumir la dirección de las 3 instituciones.